Vuelve el último versículo del capítulo 5, el 32, ahí nada más. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. En este capítulo, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 5, cuando veíamos, era la lista genealógica, ¿se acuerdan? Nació, murió, nació, murió, nació y murió, y iba así. Y aquí como que rompe el esquema de la línea o de la lista genealógica, afirmando que Noé tenía 500 años cuando él engendró a 3 hijos. Y esa ruptura en el esquema que hace Moisés describe o le permite describir algunas características de vida de los hombres en los tiempos que vivía Noé. En el tiempo que la Biblia lo relaciona como los últimos tiempos que iban a ser similares a los tiempos de Noé. Y en el 6:1 hasta el 4 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él, ¿qué cosa es? Es carne. Mas serán sus días 120 años. Le iba a dar una chance de 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En este versículo 2 es uno de los versículos más polémicos, hermanos, de toda la Biblia. Están las hijas de los hombres y están los hijos de Dios. Y digo polémicos porque no se ha podido llegar a un acuerdo entre todos los grandes teólogos. Y cuando uno comienza a estudiar, se da cuenta que las dos vertientes tienen ciertos fundamentos. Que no puedes decir, no, esta vertiente es la buena y desechar a la otra. Porque estaríamos cayendo en algo que la Biblia no lo dice. Estaríamos nosotros diciendo o añadiéndolo a algo que la Biblia no lo menciona. Debo hacerle recordar que la Biblia trae algunos misterios en los cuales no son dados a conocer hoy, pero más adelante, cuando estemos a la presencia del Señor, puede ser que lo lleguemos a conocer todos ellos. Entonces, pero por otro lado, también debo recordar que el hecho de discernir respecto a este misterio de quiénes eran las hijas de los hombres es bien fácil. De quiénes eran los hijos de Dios, porque ahí está el misterio. Entonces, eso, déjenme decirles, el hecho de discernir quiénes eran los hijos de los hombres no le ayuda o no contribuye en nada a su nivel espiritual. Ni tampoco contribuye a que usted se salve o que se pierda. Por lo tanto, no cerremos en eso. Yo el día de hoy voy a tratar de explicarle las dos vertientes para que usted sepa con claridad cuáles son esas dos corrientes que hay, pero no puedo decirles con toda certeza cuál de ellas es verdadera, porque si yo pongo y digo esta es la verdadera, estoy hablando de mi posición, no estoy hablando de lo que la Biblia dice, aunque tenga versículos de respaldo. Por eso yo voy a explicarles las dos posturas. No para que usted diga, yo me voy con esta, a mí me gusta más esta. No, o a mí me gusta la otra. No, es para que usted tenga un entendimiento completo de lo que dice la palabra. Entendiendo pues que hay cosas que acá en la tierra no la vamos a saber. ¿Comprendido? ¿Aclarado este punto? Ok. Las hijas de los hombres, pues eso, eran seres humanos. No, o sea, eso es bien sencillo. Pero los hijos de Dios, ahí está el asunto. ¿No? Algunos afirman que los hijos de Dios eran seres angelicales y otros afirman que fueron seres humanos. Y vamos por la primera postura y se lo quiero explicar por qué dicen de que eran
seres angelicales. Ellos dicen que eran seres angelicales porque hijos de Dios, o esa frase hijos de Dios, se usa en varias referencias bíblicas. No en una, sino en varias referencias, haciendo referencia ¿a quién? A ángeles. Y como en las otras referencias bíblicas habla que se refería a ángeles, entonces en esta se asume que también se refiere a ángeles. Pero también hay la referencia que habla de hijos de Dios refiriéndose ¿a quién? A hombres. Entonces no podemos dar por sentado, ¿verdad?, de que sean ángeles. Y también habla, los que sustentan esta primera postura de que los hijos de Dios eran ángeles, argumentan usando primera de Pedro 3, 19 y 20, donde habla de los espíritus encarcelados. Dice que ellos son los que pecaron en los días de Noé, estos, los que fueron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, ¿no? Y estos espíritus no eran espíritus humanos, dice, sino espíritus angelicales que habían cometido el serio delito de no guardar su dignidad, como lo dice Judas, versículo 6. Es decir, que viendo a las mujeres tan guapas, tan hermosas, pues dijeron, no, por ellas yo hago cualquier cosa. Como ahora, ¿verdad? Pero eran seres angélicos, es lo que dice. Entonces, codiciaron la habilidad de poder tener relaciones sexuales con ellas, y dice que tomaron forma de cuerpos humanos. Recuerden que los ángeles pueden adoptar esas formas. Recordemos, por ejemplo, que cuando Lot, ¿ustedes recuerdan? Lot, iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucedió luego? Dios, para poder salvarlos, ¿qué hizo? Mandó a ángeles, pero no eran espíritus. ¿Qué cosa eran? Como hombres. Es decir, los ángeles tienen esa capacidad de poder convertirse en hombres. ¿Sí comprendemos eso? Entonces, es la postura. Dice, no, pues los ángeles se convirtieron en hombres. Y entonces, al adoptar forma de hombres, pues fueron y tuvieron relaciones, ¿verdad?, con las mujeres hermosas que había en esos tiempos. Y dice que por este pecado ellos fueron condenados a un lugar de tinieblas donde no podrían salir hasta el día del juicio final. Y eso se relaciona, pues vemos varios versículos, Judas 6, 2 de Pedro 2, 4. Y por estar en ese lugar aislado del resto de la creación, un lugar donde nadie tenía acceso, ellos no fueron, dice, conscientes de la victoria de Cristo allá en la cruz. Por eso Cristo tuvo que descender a ese lugar llamado falsamente infierno, que para poder declararles o hacerles saber que Él había vencido, como dice en 1 de Pedro 2, 19. Ahora, esa es la primera postura, de que estos hijos de Dios eran ángeles. Pero que les decía, hay una segunda postura, ¿recuerdan? Y esta segunda postura se refiere a quiénes eran los hijos de Dios. Ustedes recuerden que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, el cual era Set. La descendencia de Set, o los setitas, dicen que era el pueblo de Dios hasta ese entonces, y que había permanecido fiel a Él y separado del resto de incrédulos que venían ¿de quién? ¿De qué familia? De Caín. Es decir, los cainitas. Los cainitas eran aquellos rebeldes en contra de Dios, mientras que los setitas eran los hijos de Dios. Porque la Biblia también a los que son fieles a Dios los llama hijos de Dios, ¿sí o no? Entonces se dan cuenta que la postura tiene también mucho sentido. La otra también tenía sentido, si dan cuenta. O sea, y esta también tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, al alejarse los setitas cada vez más de los caminos de Dios, como que comenzaron a parecerse un poco a sus vecinos paganos. Y los hijos de Dios, es decir, los creyentes, vieron que las hijas de los hombres, es decir, las hijas de los incrédulos, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y muchas veces eso sucede en la iglesia.
Los muchachos, rápido. Y las muchachas también, ¿no? Comienzan a ver el mundo. No, pues en la iglesia no hay muchos, así que voy a ver al mundial. Y comienzan a ver las mujeres más guapas allá. Y, o sea, eso no ha cambiado. Y es lo que dice esta postura. Ahora, si los hijos de Dios eran los setistas, entonces las hijas de los hombres eran mujeres que no creyentes, porque provenían de la línea de Caín. Y cuando los setistas planearon casarse, que es la revelación humana más importante, a ellos no les importó su fe, no les importó la herencia que habían recibido sus padres, no les importó a ese Dios que ellos conocían, sino más les importó el poder ir tras una mujer pagana porque era hermosa. Cuando buscaron una futura esposa, no se preguntaron, ¿esa mujer será una ayuda idónea? ¿O esa mujer me ayudará a formar un lugar que sea un hogar lleno de la instrucción de la palabra de Dios, un hogar espiritual? Y en vez de ello, en lugar de preguntarse eso, la pregunta más importante que se hacían, oh, esa mujer sí que es guapa. O sea, aunque no tenga nada de cristiana, pero ella es guapa. Y es hermosa y me gusta. Esos matrimonios mixtos condujeron a los setistas a más degeneración, porque estaban un poco contaminados, pero ahora mucho más, hasta que fue imposible distinguirlos de los cainitas, de la descendencia de Caín. Y recuerden, dice, Dios advirtió y dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, que el Espíritu de Dios había estado obrando en ese entonces como lo hace ahora por medio de la palabra de Dios que se seguía predicando. Por ejemplo, por Noé. Y es lo que dice ahí en 2 Pedro 2:5. Pero el Espíritu no puede seguir reprendiendo y corrigiendo a las personas si ellas la rechazan constantemente esa obra de gracia. Y eso sucedió en esos tiempos, pero el día de hoy sigue sucediendo. Por eso es que cuando alguien se aleja de los caminos de Dios, es más difícil que vuelva a regresar, porque el Espíritu de Dios ya no va a estar ahí. De ahí la importancia, hermanos, que cuando estamos en los caminos del Señor, aunque hay momentos que parece que nos debilitamos, parece que nuestra fe mengua, parece que como que vienen ideas y pensamientos de diferente índole, para poder detenernos, para poder aplacarnos, usted lo que tiene que agarrar es firmeza en el Señor, hermano. Porque mientras usted se agarre del Señor, se agarre de la palabra, se agarre de la oración, el Espíritu Santo siempre seguirá trabajando con usted, redarguyéndole de tal manera que no se aleje para siempre. Porque el Espíritu Santo, pues, es un ser que se contrista. Y va a llegar un momento en que no va a decir nada. Y de repente va a estar en pecado y usted ni siquiera va a sentir que está pecando. Por eso que es muy importante. Es muy importante no descuidar esta área de nuestra vida espiritual. Si nosotros rechazamos a esas advertencias del Espíritu Santo, hey, no estés mirando por allá, hey, ¿qué haces allá? Y sigue mirando. Hey, tú eres casado. No estés mirando allá. O tú eres casada, no tienes que estar dando vuelta. No importa, pero está guapa la muchacha. Entonces, tanto, el Espíritu Santo no va a seguir reprendiendo a aquellos que rechazan constantemente. Porque nadie, déjeme decirle, nadie cae de la noche a la mañana, de un día para otro. No quise, no. Pero se puede caer en diferentes formas. Entonces, como Dios estaba mirando a sus criaturas, no eran más que carne pecaminosa bajo el control completo del pecado. Y es lo que Dios estaba viendo. Y en una demostración de ese gran amor, de esa gran paciencia, el Dios Todopoderoso, fíjese, a pesar de todo lo que estaba viendo, la podredumbre que se iban perdiendo, Dios le concede a toda la raza humana 120 años de gracia. Dígame, ¿es paciente o no es paciente Dios? Demasiado.
Si tú estás acá es porque Dios es paciente. Si no, el primer momento que caíste o que diste vuelta donde no debiste, ¡tac!, sácate, te hubiera cortado la cabeza, imagínate. Pero el hecho de que Dios sea paciente no significa de que uno va a hacer lo que se le da la gana, porque se le puede acabar la paciencia. Y por más de un siglo entonces Dios le iba a seguir hablando a la humanidad a través de sus mensajeros. De tal manera que quede una evidencia clara que Dios siempre ha sido bueno. Que quede una evidencia clara que nadie puede decir, Dios no me dio la chance, no me dio la oportunidad de poder acercarme a Él. Iba a tratar porque, recuerde, Dios a nadie coacciona, a nadie empuja, a nadie obliga para que le sigan, sino que uno voluntariamente lo sigue sabiendo y conociendo quién es Dios. Dios a nadie ruega, pero sí da las oportunidades, pone los medios, usa personas, usa circunstancias incluso. ¿Para qué? Para que puedan acercarse a Dios. Entonces, lo que iba a hacer acá Dios, iba a tratar de revertir esa situación que estaba de mal en peor. Porque iban casi a carrera loca al precipicio del juicio eterno. Pero aún a pesar de eso, mostrando ese amor y esa misericordia que solamente lo puede hacer Dios, les da 120 años. ¡Qué extraordinario! Y una de las cosas o de las características de lo que se estaba viviendo sobre la tierra y que le desagradó bastante a Dios fue la violencia, cómo se vivían las cosas. Hermanos, cuando el amor de Dios está ausente de la vida de una persona, de una región o de una nación, también va a estar ausente el amor entre las personas. Eso es lógico. Muchas veces en el matrimonio se quejan. El uno con el otro. Hay una pelea. Porque el amor de Dios no está presente. Es así. O sea, es un principio. Si el amor de Dios no está presente, entonces no se puede esperar que haya un amor extraordinario, el amor de Dios en ese matrimonio. Es decir, cuando alguien dice, yo no amo a mi esposa o no amo a mi esposo, ahí es que el amor de Dios no está vigente. Porque el amor no solamente se trata de tratar bien, hay muchísimas cosas que implican el amor dentro del matrimonio, y eso lo hablamos pues en el retiro de matrimonios, ¿verdad? Con mucha amplitud. Entonces, dice que en esos tiempos, hermanos, había hombres violentos sobre la tierra, antes del diluvio. Y aunque son llamados gigantes, nuestra Biblia Reina Valera, ahí la palabra hebrea nefilim, para tratar de decir gigantes, esa palabra nefilim parece venir de la palabra hebrea que significa asaltar o atacar. Es decir, no era tanto gigantes, sino eran personas violentas. O sea, y esa es la idea realmente que tenemos que comprender. Aún antes de que fueran comunes los matrimonios entre los hetitas y los cainitas, hubo hombres violentos que pisoteaban los derechos de los demás con tal de poder llegar a la cúspide. Sin embargo, en esos matrimonios mixtos engendraron a otros hombres iguales que ellos. O sea, no hicieron nada, o sea, no mejoraron en nada. Y el colmo de la ironía es que en este mundo desordenado, a esa clase de individuos egocéntricos, pendencieros, pues los admiraban y los consideraban como modelos dignos de imitar. Y aún el día de hoy, yo quisiera ser como él porque logró tal cosa, pero ¿qué hizo para lograr tal posición? Muchas veces tuvo que pasar por encima, sin importar de quién, para lograr una postura, para lograr una posición dentro del aspecto laboral. Y eso ocurre siempre, hermanos, el día de hoy ocurre mucho. Fue entonces cuando Dios cambió el curso del gobierno del mundo, pero su propósito siguió siendo el mismo. El mismo. Gracias damos a Dios que Él no cambia de opinión. ¿Sí o no?
¿No estamos agradecidos por eso? Porque si Él cambiara de opinión, no, pues olvídese, sería un caos tremendo. Él quería y aún quiere que todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere, es lo que ha querido. Pero comprendió que a menos que Él interviniera, la maldad tan desenfrenada que se presentaba ahí sobre la tierra podía arrastrar también pues a todos los hijos creyentes que había en ese tiempo. Sigamos en el versículo 5, hermanos, de Génesis 6. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense, la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, en los días de Noé, la maldad pues del hombre se había multiplicado en tal manera que la raza humana se volvió perversa en su totalidad. Así era, todos estaban así, contaminados. Y ciertas palabras en el texto enfatizan la pecaminosidad del ser humano en ese tiempo. Y dice: la maldad de los hombres era mucha, era sobreabundante. A eso se está refiriendo. Dice: y todo designio de los pensamientos era de continuo solamente el mal. Se acostaban pensando a quién le iban a hacer maldad, y se amanecían a quién le iban a hacer maldad. O sea, era el pensamiento de ellos. Qué terrible, ¿no? Debe haber sido la vida en ese momento de personas así. Y la Biblia nos advierte, amados hermanos, que antes del fin del mundo estas mismas condiciones se van a repetir. ¿No dice eso la Biblia? Es decir, va a ser lo mismo. Fíjese Mateo 24, vamos un ratito ahí. Mateo 24, 37. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, porque todos estaban así. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este pasaje no solamente indica una vida relajada de personas que no tienen a Dios allí en su corazón, sino que también señala la perversidad moral detrás de todo el accionar humano, que siempre estaban pensando a quién transar, por ejemplo. Para mañana a este me toca y pasado al siguiente. No les interesaba, ellos tenían que lograr. Y a la luz de Génesis 6 sabemos que el comer, beber y casarse se dio siempre en un ambiente de gran perversidad, hermanos. Qué terrible es esto. Y así también va a ser antes de la segunda venida del Señor. Ahora, si comparamos esto, quisiera que vayamos brevemente a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Fíjense lo que dice. ¿Qué otras cosas vienen? Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, está hablando de los tiempos finales, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, te dijeron que Cristo viene, te han echado piñas, no viene. Ya hubiera venido, no viene, sigue igual. Hay predicadores incluso que predican que Cristo ya no viene. Y muchos le siguen y muchos le creen. No, Cristo no va a venir. Cristo no viene. Pero la Biblia dice que viene, ¿sí o no? Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso, está claro, dice:
En los postreros días vendrán burladores. Esos predicadores que andan negando la venida de Cristo son burladores, hermanos. Fíjese bien, son burladores. Van a andar según sus propias concupiscencias, según los propios deseos que tienen allí. ¡Qué tremendo! ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? ¿Dónde? Si yo no lo veo. Pues tampoco lo va a ver, porque se van a quedar. Así de sencillo. Pero ¿qué más viene en los postreros tiempos? Fíjese, 2 Timoteo nos habla también algo, cómo va a venir. 2 Timoteo 3:1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, si ocurre en los postreros días, también había en los tiempos de Noé lo mismo, hermanos. Amadores de sí mismos. ¿Qué significa amadores de sí mismos? Egocentristas, que quieren ser siempre el centro de atención de todos los demás. Y cuando alguien dice, no, tú, se creen la última Coca-Cola del desierto. Ellos son amadores de sí mismos. Avaros. ¿Qué significa avaro? Pues que le gusta el dinero, que le codicia el dinero. Vanagloriosos, que le gusta, gran predicador internacional fulanito, Perico de los Palotes, ¿no? Así que salga bien grande para que todo el mundo sepa quién es el predicador. La vanagloria, que su nombre está en un lugar y en otro lugar, y que salgan los pósters y el nombre de ellos y todo lo. La vanagloria es lo que les gusta. Vanagloriosos, soberbios, porque creen que ellos tienen la última palabra. La última palabra no lo tiene la Biblia, lo tienen ellos. Soberbios. Y cuando alguien, pastor, lo que usted está diciendo me parece que como que no se ajusta. No. Yo he estudiado en tal sitio y esto, y soy más recorrido. Mira, tengo 40 años de ministerio, te dicen todavía. ¿Pero de qué ministerio será? Una vida de misterio será que habrán llevado, pero de ministerio, nada. Que son soberbios, no perciben o no reciben con humildad cuando alguien trata de decirles o corregirles o decirles que algo de repente ellos percibieron que no estaba de acuerdo a la palabra. Entonces hay soberbia. Debemos saber que nosotros, aún el pastor más rimbombante su nombre, puede equivocarse, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pues sí, pero debe tener también la suficiente humildad de reconocer cuando se equivocó. Blasfemos, pues vemos muchos. En la televisión vemos muchísimos. Seguro algunos que frecuentan mucho internet ya vieron ese video, ¿no? De ese hombre que le gusta puro money, puro cash, ¿verdad? Que cuando Pedro escribió la epístola estaba drogado. Imagínense, blasfemos. ¿Sí? Y podría mencionarles a más. No es el único, pues hay montones. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, todas esas características que dice acá en la palabra del Señor, en 2 Timoteo, también había en los tiempos de Noé. Es que no nos llame la atención. Y esto creo que todo lo que acabo de mencionar, estas características, lo vemos en diferentes situaciones, en diferentes personas, y muchas de ellas dicen que son cristianos, y muchos dicen que son pastores, predicadores, ministros, pero no serán de Dios realmente. Definitivamente no serán de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto se va a levantar.
Esto ya está. Es más, vemos en estos tiempos a muchos que tienen o cumplen con estas características que la Biblia lo da con bastante detalle, que pareciera como que lo acaban de escribir, pero no. Pues ya tiene casi 2000 años estas escrituras y siguen vigentes, y son más vigentes que el diario que va a salir la próxima semana o el próximo mes. Esta es la palabra de Dios, que es invariable y que Él no cambia, que lo que Él dice permanece para siempre. El hombre cambia, pero Él no. Sigamos ahí en Génesis, versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando Dios creó, recuerdan ustedes ahí en Génesis 1, versículo 31, vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Pero ahora la evaluación que Dios está haciendo al mirar es totalmente diferente. No, dice, si yo lo creé todo bueno, ahora está malísimo, muy mal. Todo su evaluación que había hecho en el capítulo 1, ahora en este capítulo, pues ve que estaba mal, totalmente diferente. Por consiguiente, a pesar de su amor por la creación, Dios no puede postergar su juicio, y es lo que hace el Señor. Cuando la Biblia afirma que Dios se arrepintió y que le dolió en su corazón, tenemos que entender, amados hermanos, que está hablando de una manera antropomórfica, porque Dios es espíritu, pero lo habla de esta manera, humanizándose. Antropomórfico es lo que significa, humanizándose. Está hablando términos humanos para poder describir la reacción de Dios a fin que nosotros podamos comprender. Dice, se arrepintió. O sea, estaba dolido. Sabemos que Dios sabe todas las cosas, ¿sí o no? Pues por consiguiente Él sabía que el ser humano se iba a volver perverso. Y a pesar que Dios ya sabía de anticipado cómo iba a ser su comportamiento, no dejó de dolerle, hermanos, cuando el hombre hizo de eso su vida, su estilo de vida. O sea, a eso se está refiriendo. No a un arrepentimiento. Ay, ¿por qué? Ching, me salió mal este hombre. No, mejor no lo hubiera hecho. No es ese tipo de arrepentimiento, sino que le causó mucha tristeza, hermanos. A pesar que Dios sabía, fíjate, a pesar que Dios sabía lo que iba a pasar con el hombre, a pesar de eso le dolió. Al igual, a pesar que muchas veces sabe que le fallas, y a pesar de eso no te juzga, quiero que sepas que también le duele cuando le falles. Pero su amor es que te da la oportunidad, y al igual que a mí, que podamos reflexionar, que podamos acercarnos ante Él. Eso es, hermanos, el hecho de estar acá en su casa. Tenemos que entender que es su gran amor, su gran misericordia, que no nos juzgó a nosotros como el hombre juzga. Porque muchos pueden decir, no, nadie se enteró, ni el pastor sabe. Algunos creen que el pastor no sabe. Creen. No, hermanos. Pero ¿saben qué? Aunque el pastor no sepa, él no es importante. El importante se llama Señor Todopoderoso. Y Él sí conoce los corazones de todos. Y Él sabe cuántas veces le fallamos. Y si somos hijos de Él, sabe también. Tenemos que entender el dolor que siente. No como el ser humano, pero claro que acá estamos viéndolo. Sabía que su creación le iba a fallar. Por eso dice que le dolió tanto, hermanos. Le dolió bastante, ¿no? Entonces no dejó de dolerle lo que el hombre hizo, ¿verdad? De su vida. Pero como que versículo 8 surge como un rayo de esperanza, algo tremendo. Dice, ahí hay un pero Noé, ¿qué dice? Wow, halló gracia ante los ojos de Jehová.
Felizmente, hermanos, en medio de tanta podredumbre, un hombre halló gracia ante los ojos de Jehová. Aunque cuán difícil habrá sido ser creyente en ese tiempo, porque dice, todos los designios eran de continuo, todos. Pero Noé fue diferente, y ese es el llamado hacia nosotros. Aunque todo el mundo esté que se cae a pedazos y que la maldad sale hasta por los poros de la gente, ¿qué importa? Nosotros digamos, yo voy a ser diferente. Aunque el trabajo de repente te abruma y mira que no sé qué y que no sé cuánto, yo voy a ser diferente porque yo quiero hallar gracia ante los ojos de Dios Todopoderoso. Que aunque en la escuela de repente te abruma, tu familia te abruma con tantas cosas, yo voy a ser diferente. Yo voy a ser diferente porque quiero siempre que la gracia de Dios esté sobre mi vida. O sea, eso es lo que tenía que aspirar un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Aunque las cosas sean difíciles, tenemos que siempre marcar la diferencia en medio de las situaciones. Versículo 9, sigamos ahí. Y a partir de este versículo 9, vamos a empezar ya la tercera sección de este libro de Génesis. Recuerden que les dije, hay 3 secciones bien marcadas. Entonces, aquí a partir del versículo 9, que vamos a empezar en estos momentos, llega la tercera sección. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí hay 3 cosas de resaltar sobre el carácter de Noé. 3 palabras o frases describen la vida espiritual de Noé. Número 1, dice que era un varón justo. Fíjense, una característica, un varón justo. Número 2, era perfecto en sus generaciones. Y número 3, caminó con Dios. Ahí está. Y esta caminó con Dios. No sé si ustedes recuerdan, se parece ¿a quién? ¿A qué personaje? A Enoc. Fue el otro hombre que caminó con Dios, Génesis 5:22. Sin embargo, aunque Dios llevó a Enoc, pues Dios en su soberanía y en su gran sabiduría, a él le plació dejar a Noé aquí sobre la tierra. Quizá a Noé no le hubiera dicho, pues yo también caminé contigo, Señor, llévame, ¿verdad? Pues sin embargo, aquí tenemos que ver un principio. Dios no siempre trata a todos sus hijos de la misma manera. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, el Señor sabe por qué. ¿Y por qué no a mí? Dios sabe por qué. Mira, pero si yo me porto mejor, desde tu punto de vista, no desde el punto de vista de Dios. Porque algunos creen que el hecho de ser cristianos, ya de inmediato todo cambia, ¿no? Las damas quieren que el esposo, pues apenas ya se convirtió y al día siguiente ya sea el apóstol Pablo. No, ¿verdad? O sea, eso no es así. Y por consiguiente, los hombres quieren que la mujer pues sea como la Virgen María, ¿no? Ahí, no, tampoco, no. O sea, tenemos que entender, hermanos, que todo esto es un proceso. Y ese proceso en la vida del cristiano es en hombre y mujer y se llama santificación. Y es un proceso que tiene que ir en forma ascendente siempre. Lo cual significa que el día de hoy yo peco menos que el mes pasado. Si estoy igual que el año pasado, que el mes pasado, híjole, hermano, algo está fallando. O sea, mi proceso de santificación está ¿qué? Está truncado. Está truncado. Entonces no hay un proceso de santificación cuando yo tengo los mismos pecados o en proporción que el mes pasado. Y que el año pasado ni se diga. Ni se diga.
Si yo el mes pasado yo mentía 5 veces al día, este mes debo mentir 4 veces. Estoy poniendo un ejemplo así. O 3 veces. Y el siguiente mes, 2 veces al día. Y el siguiente, 1 vez. Y el siguiente, dejar de mentir. Digo para los que todavía mienten, que no debería ser, porque en la vida del cristiano no debe haber mentiras. ¿No están de acuerdo? Pues claro, una vida de mentiras en un cristiano no tiene sentido. Mucho menos entre esposos. Muchísimo menos. Entonces, vemos que Dios no siempre trata a todos sus hijos en la misma forma, en la misma manera. Dios tenía una obra que quería que Noé pudiera cumplir aquí en la tierra, y por eso lo dejó vivir en medio de mucha maldad. Y muchos se andan quejando: Señor, ¿por qué tengo que vivir en medio de esto? ¿Y por qué aquello? Y se ponen a chillar en lugar de decir: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? Noé hubiera dicho eso, ¿sí o no? Porque dice que la maldad era ¿qué? Era mucha. Y de todos. O sea, ni uno se escapaba, solamente Noé. Pero Noé no se sintió abrumado. Noé no dijo: ay, ¿por qué a mí? Y si le pregunta eso, pues, y Dios te pudiera contestar: ¿y por qué no? Porque recuerda una cosa, que Dios no tiene hijos favoritos. No, que tú eres un príncipe de Dios y tú lo declaras. Y tú eres la princesa, ¿verdad? Y todos esos rollos. No, Dios no tiene favoritos. Para todos los que han sido lavados y regenerados por la sangre de Cristo Jesús y han llegado a ser hijos de Dios, para todos el trato es igual, de hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Entonces, Dios tenía una obra importante que quería hacer a través de Noé. Toda la tierra estaba corrompida, pero Noé no. Noé halló gracia, y para hallar gracia es que su vida era de acuerdo a como Dios le había mandado. Sigamos versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Fíjense, llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos. Fíjense, nadie se salva. Toda carne. Y otra cosa importante que aprendemos aquí. Fíjense esto. Noé, a pesar de la santidad de su vida, no pudo frenar la maldad del hombre. Fíjense. A pesar de la santidad de su vida, Noé no pudo frenar la maldad del hombre. Hay algunos hermanos que me han preguntado, no se congregan acá, lógicamente, en algún otro lugar, y me dicen: pastor, yo sé que estoy mal en la iglesia donde estoy, pero ¿qué hago? Yo nací allí, me han dicho que tengo que morir ahí. Y digo: no. Si Dios te manda, estate ahí. Pero tú no vas a poder cambiar la iglesia, salvo que Dios tenga un propósito específico para esa iglesia. Si no, pues sal corriendo y busca así una iglesia de sana doctrina, no una iglesia pues de esas que abundan, que vas a comprar a McDonald's y te dan una entrada gratis ahí. No. Y Noé predicó la palabra, es lo que dice. Es lo que dice 2 de Pedro. Pero ¿saben qué? A pesar que Noé predicó la palabra, su predicación aparentemente no fue exitosa, entiéndalo. No. Fíjense que Dios no usa a la gente para que sean exitosos, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos entienden que Dios no quiere usarla para que la gente sea exitosa? No, hermanos, porque algunos: no, es que Dios es Dios todopoderoso y vamos a tener éxito y vamos a vender discos y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, porque Dios todopoderoso. Sí, pero Dios a nadie llamó a ser exitoso. A nadie.
Entonces, Noé no fue exitoso. ¿Y predicó por cuánto tiempo? Pues 120 años y nadie se convirtió. Imagínense si hubieran invitado a predicar a Noé. No, no creo que nadie lo invitaría, porque el más frustrado de los evangelistas. No como ahora cuando llegan a predicar, no, pues yo soy fulanito de tal y tengo tantas campañas y he predicado aquí, he predicado allá y tanto se ha convertido para la gloria de Dios y todo tanto rollo, ¿verdad? Y Noé, ¿qué diría? Pues yo prediqué por 120 años. ¿Y qué pasó, hermanito Noé? Pues nadie se convirtió. No, usted debe estar en pecado, hermano. ¿Por cómo no se va a convertir nadie? Lo que no se dan cuenta es que Dios tiene propósitos. A veces no parece a nuestro sentido. Es que yo no siento. Pues qué importa si sientes o no. Obedece la voz de Dios. Eso es más importante. ¿A poco usted cree que yo sentía venir a México? Yo le digo, ¿usted cree que yo sentía venir a México? Pues no, hermanos. Teniendo otras posibilidades y pudiendo quedarme allá. No, yo no sentía. Cuando Dios me habla, dije, ay, cállate, Satanás, déjame tranquilo acá en Estados Unidos, estoy bien. Mira que voy a empezar acá. Y no se cayó y me volvió a decir, no, pues ahora sí tú mandas, le dije, Señor. Es que uno no obedece porque siente, sino porque quiere ser obediente, porque mejor es obedecer a Dios siempre, hermanos. Entonces, Noé y su familia fueron un remanente que Dios mantuvo por su gracia. ¿Para qué? Para que la raza humana no sea totalmente destruida. Esa es la bondad de Dios. Dice Romanos 11:5, así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, hoy, fíjese, no son muchas las iglesias del Señor. Y usted, ¿cómo que no? Si yo veo por todos, sí, pero que predican sana doctrina, que te dicen lo que son las cosas, que no te están calentando ahí el oído, o que se están dando apapachos. Eso sí hay muchos. Pero el remanente, ¿qué cosa es remanente? No es algo grande, es algo pequeño. Es algo pequeño. Lo importante es siempre estar dentro de la voluntad de Dios, amados hermanos. Y luego de esto, pues viene el juicio. ¿Por qué? Porque al contemplar la tierra, Dios podía ver que la raza humana se había de plano corrompido por completo. Y como dice en el versículo 5, que ya lo leímos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Mire, es interesante notar cómo Moisés destaca la violencia de los hombres. Sigamos versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Fíjese, ahí está resaltando, ¿no? Llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El hombre, es decir, había corrompido los planes de Dios y estaba siguiendo su propio camino de acuerdo a su propio criterio, a su propia voluntad que había en su corazón. Se había apartado por completo, hermanos, del propósito por el cual Dios lo había creado. Entonces el Creador anuncia su juicio. ¿Por qué Él puede anunciar juicio? Para aquellos que no creían. Versículo 13, ahí está. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. No dice nadie me pidió, no, yo he decidido, porque soy soberano. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y esto indica que el proceso comenzado por Caín, recuerdan, cuando mata a su hermano, pues no se había detenido. Continuó con Lamec y aún llegó a su máxima expresión en los días de Noé. Por lo tanto, Dios iba a enviar un diluvio sobre la tierra. Versículo 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay, ¿dónde? Todo. Es decir, el ser humano
los animales, todo. Debemos recordar algo. El ser humano había recibido la promesa de un redentor. ¿Recuerdan? Eso lo hizo en Génesis 1, 2. Se le dijo que iba a venir un Salvador. ¿Recuerdan ustedes que lo estudiamos esa parte? Y en vez de estar esperando el Salvador que iba a venir, ¿qué cosa sucedió? ¿Ah? El hombre, ¿qué cosa hizo? Se apartó de Dios. O sea, le prestó poco oído a lo que Dios había prometido. Dios había provisto un sacrificio para Adán y Eva. Y hemos comprobado que este principio eterno incluso fue dado y ya lo conocían tanto Caín como Abel. ¿Recuerdan? Por eso que fueron a ofrecer sacrificio. Y estos jóvenes de alguna forma representan los dos sistemas, dos clases de personas, los perdidos y los salvos, los que se consideran justos y los de espíritu quebrantado, los que profesan de modo formal y los que son creyentes genuinos. Cuando digo lo que profesan de modo formal, es decir, los que se denominan cristianos, pero su vida nada tiene que ver con un verdadero cristianismo. Pero los verdaderos creyentes genuinos, o sea, están las dos líneas representadas en Caín y en Abel. Esas dos categorías estaban presentes en la raza humana en aquel tiempo. Por otra parte, vemos que los patriarcas habían pues vivido una vida tan larga que, por ejemplo, Adán y Matusalén, solamente los dos, pues llenaron el periodo de tiempo desde la creación hasta el tiempo del diluvio. Es decir, vivían muchísimos años, recuerden, ¿no? Entonces, por lo que ellos pudieron muy bien proclamar la revelación de Dios, ¿a quién? A toda la humanidad. Ellos pudieron predicar, porque sabían, porque conocían. Es más, Adán de primera mano, porque recibió de parte de ¿quién? De Dios directamente. Y Matusalén, pues, imagínense, o sea, entre los dos pudieron haber predicado todo ese periodo. Y según nos dice la carta de Judas, en el versículo 14 y 15, que el patriarca Enoc dice que predicó y profetizó durante ese periodo. Se lo voy a leer rápidamente, versículo 14 y 15, dice: de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, Enoc también, ¿qué hizo? También predicó, ¿no? Entonces, se nos dice también que Noé predicó en esa época, mientras él iba construyendo el arca, ¿verdad? De repente, en la mañana se iba a predicar y en la tarde seguía con el arca. Mientras iba construyendo a lo largo de todo ese tiempo, él iba predicando. Cuando Enoc desapareció, yo pregunto, nunca se desaparece un hombre de la nada, ¿sí o no? Algo extraño tiene que haber pasado. Cuando vieron que desapareció Enoc, este acontecimiento tan extraordinario, pues debió haber puesto sobre aviso a toda esa gente de que Dios estaba interviniendo en los asuntos humanos. Oh, no, tuvo que haber sido Dios, no puede desaparecer así por así. De la misma manera, aquellos que conocieron la vida de Matusalén, ¿recuerdan el significado de Matusalén? Ellos sabían el significado de Matusalén. ¿Recuerdan? Matusalén significa cuando esté muerto será enviado. Eso es lo que significa. Cuando esté muerto será enviado. ¿Qué cosa? El diluvio. Estaba hablando del diluvio. Entonces ellos sabían lo que significaba. Por eso cuando murió Matusalén, ellos debieron haber visto, murió. Y dijo que cuando muera, entonces vendría ¿qué cosa? El diluvio. Ellos debieron entender algo de Dios, pero no, parecía que ni fu ni fa. No les interesaba. Tenían cosas más importantes que hacer. Cosas más importantes que a dónde ir. Pero finalmente también estaba el ministerio del Espíritu. Y Dios dijo, según hemos leído en el versículo 3, que su Espíritu no estaría siempre presionando al ser humano. Es decir, a pesar de la influencia, el hombre, ¿sabe qué? Lo rechazó totalmente y definitivamente a Dios. Y entonces esa es la razón por la que Dios envía su juicio. Y podemos afirmar que toda la raza humana se ha apartado de Dios.
Y el apóstol Pablo dice ahí en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni aún uno. Aunque hubo unos pocos, Noé y su familia, que creyeron en Dios, la única excepción. Y aquí tenemos a un hombre que anduvo con Dios, es decir, que tuvo fe en Dios, que confió en Él, a pesar de lo que veía alrededor. Él siguió confiando. Recordemos que la forma en la que la carta a los hebreos le menciona, dice, por la fe Noé. Es decir, que estuvo dispuesto a arriesgarse a construir una nave en un desierto. ¿Eso es tener fe? ¿Por qué? Porque iba en contra de la lógica. Si las lluvias no hubiesen llegado, con toda seguridad se habría convertido en el hazme reír de toda la comunidad. Ya no le creían. Imagínense cómo iba a estar. Todo el mundo le iba a echar carrilla. ¿Sí o no? Pues sí. Pero Noé tuvo fe. ¿Se da cuenta? Noé, ahí vemos. Y todo el tiempo, oye Noé, ¿estás loco? ¿Tú qué estás haciendo allá? Estoy construyendo un barco para poder salvarnos porque el diluvio viene. Tú estás loco. Y yo me imagino que a lo largo de esos 120 años, o sea, se burlaron de él. Se burlaron definitivamente. Versículo 17, fíjese lo que dice. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Por ende, entonces, Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Juzgar al mundo con un diluvio era algo insólito, porque hasta ese momento pues no había llovido sobre la tierra y por eso la gente no creía. Es como el día de hoy. A muchos le hablamos que hay un infierno y dicen, ¿acaso tú lo has visto? Y ponen dudas. ¿Acaso tú lo has visto para creer que hay infierno? Igual la gente, ¿lluvia? ¿Diluvio? Tú estás loco. A ver, demuéstrame que cae agua del cielo para creer que hay diluvio. ¿No he escuchado muchos que tienen ese mismo razonamiento, que no creen en el infierno? Pues yo le pregunto, ¿usted cree que a Dios le interesa que crean en el infierno? Pues claro que no. Dios dijo que hay un infierno y hay, aunque todo el mundo diga que no hay. Dios no se contradice. ¿Hay un lago de fuego? Hay, aunque nadie crea. O sea, Dios no va a cambiar de parecer porque el hombre se enoje. Ay, yo me voy a rebelar contra Dios y que no sé qué y que no sé cuánto. A Dios eso no le va a mover. Dios ha dado su palabra y su palabra es muy clara. Entonces, los hombres, estás loco, ¿cómo va a haber un diluvio si ni siquiera ha llovido? Ahora, esto tiene que haber implicado que tuvo que haber sido difícil para Noé predicar acerca de un diluvio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, si nunca había llovido. Ah, Noé, no, pues todo el carro que le hubieran, yo me imagino, ¿no? Que echaban allá Noé. Y la gente seguramente reaccionó como los yernos de Lot. No sé si ustedes se acuerdan. Fíjese, ahí en Génesis 19:14, se lo leo rápido. Dice, cuando vinieron los ángeles a llevarlos, a sacarlos, dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ah, dijo Lot, qué buen chiste, ¿no? No, estás loco. Los yernos tomaron esta advertencia de Noé como si fuera un chiste o una broma. No, no le creyeron. Y como no le creyeron, pues tampoco fueron salvos. Se quedaron ahí en la destrucción. Porque dice que solamente se salvó Lot, su esposa y sus 2 hijas. Nadie más. ¿Se dan cuenta? Y yo me imagino que igual. Sin embargo, debemos entender que Dios muchas veces usa métodos anticuados para los ojos del hombre. Pero ¿por qué usa estos métodos? Para que Dios sea más glorificado entre los que le conocen. ¿Entiende eso? Sí. A Dios, ¿cómo le plació salvar? ¿Por la locura qué? De la predicación. Para que su nombre sea exaltado. No dijo, no, para que pueda ser salvo tiene que hacer esto, aquello y lo otro.
pues la gloria se lo va a llevar él, el hombre. Pero cuando Dios salva a la gente a través de la predicación, entonces toda la gloria se lo lleva el Señor. Y sabemos que la salvación es de Dios. Y la salvación de Dios fue tanto para Noé como para los animales. Y fue por medio de ¿qué? De un arca. Dice el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, y ese es ciprés. Harás aposentos en el arca y los calefetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos de anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero, o sea, de 3 pisos. Si quisiéramos 300 codos, es como 138 metros. Para que tengan una idea. 23 metros de anchura y 14 metros de altura. 14 metros. ¿Qué les parece? ¿Cómo cuántos pisos? ¿5? ¿4? 4 y un poquito, 4 y medio. 5 pisos. Es la altura. Para que tengan una idea, ¿no? O sea, imagínense. Aunque Noé construyó el arca, Dios dio las dimensiones. Por ende, podemos tomar el arca como una representación de la salvación de Dios. Y en el versículo 18 tenemos la primera referencia en la Biblia a la palabra pacto. Fíjese, mas estableceré mi pacto contigo. Dios hablando. El que establece los pactos es Dios, no el hombre. Cuando algunos te dicen, haz pacto con Dios, se puede. No se puede. Siempre todos los pactos que están registrados en la palabra, siempre Dios tomó la iniciativa. Siempre hizo Dios el pacto con el hombre. No puede el hombre hacer pactos con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es cambiante. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. La palabra pacto significa acuerdo y es un término muy importante en la palabra del Señor. Dios, quiero que sepa, hermano, no es un ser caprichoso o impredecible. Él siempre se relaciona con el ser humano por medio de pactos. Y esto implica que el hombre siempre sabe lo que Dios espera de él, pero también sabe lo que él puede esperar de Dios. Usted sabe perfectamente. Y si no sabe completamente, lea la Biblia. Ahí está todo lo que usted puede esperar de Dios. Pero también ahí está todo lo que usted puede esperar de él y lo que Dios espera de usted. O sea, de ambas partes. Y aunque hay varios pactos en el Antiguo Testamento, el pacto fundamental fue el pacto que Dios estableció con Israel por medio de Moisés. Y este pacto fue reemplazado por el nuevo pacto establecido por Jesucristo. ¿Recuerdan? Él es nuestro nuevo pacto. Así que, hermanos, vamos al versículo 22. Y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo resaltante de la vida de Noé fue la obediencia a Dios. A pesar de que lo que Dios le estaba mandando hacer era algo inusual. Construir un arca en medio del desierto, luego meter animales, reunir comida. No tiene sentido. ¿O sí? En un desierto. Como si Dios dijera a alguien, ¿sabes qué? Haz un arca allá en el Sahara, allá en África, el desierto más grande. En medio del desierto, haz un arca. Y los beduinos que están allí, ¿verdad? Que viven allá, cuando vean haciendo un arca, dicen, este está loco, ¿qué tiene? ¿Cierto? ¿Sí o no? Pues claro. O sea, a pesar que Dios le mandó a hacer algo que iba en contra de la lógica humana, ¿qué hizo Noé? Obedeció, le creyó. Estoy seguro que los hombres se burlaron, pero ¿saben algo importante? Que Noé decidió obedecer a Dios y no hacer caso a los hombres
así tenemos que ser nosotros. Como dice en el libro de Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué importa lo que los hombres digan? Eso no es importante. Lo más importante es qué Dios quiere hacer con mi vida.